Estamos en los invernaderos. Para proteger las plantas cuando hace frío es muy habitual que este tipo de instalaciones dispongan de un generador de aire caliente para calefacción y mantener la temperatura dentro a una temperatura que las plantas puedan vivir perfectamente. Esto es extrapolable a espacios parecidos como pueden ser talleres, naves industriales, otro tipo de espacios cerrados pero con una abertura importante en su interior. Entonces, el generador de aire es un buen aparato relativamente sencillo porque simplemente es colocarlo, poner una chimenea y no hay que hacer más instalación. Entonces, en esta instalación en concreto disponían de un generador de aire caliente a partir de leña, pero claro, eso implicaba que estar ellos pendientes cargando leña incluso durante la noche. Por eso optaron por instalar un quemador automático de pellet para hacer la función de la llama para la combustión en el generador. Vamos a entrar dentro y vamos a ver el equipo. Aquí vemos la sala de cultivo del invernadero. Aquí, como puede verse, se producen plantas y necesitan una temperatura mínima para que sigan creciendo e incluso para evitar su muerte si hiciera demasiado frío. Entonces aquí tenían instalado un sistema con aerotermos de agua, pero con gasoil, pero les salía muy caro. Entonces optaron por instalar un generador de aire caliente con leña, que eso les permitía funcionar con leña, pero eso implicaba pues estar cargando leña y por eso inmediatamente ya optaron por instalar un quemador de pellet automático que funciona solo. O sea, el propio quemador tiene un sensor en el ambiente y cuando tiene temperatura demasiado baja el quemador en sí se pone en marcha. Como es habitual normalmente en el mundo de la agricultura, los invernaderos, se recicla todo lo que se puede. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que una antigua cuba de vino se ha aprovechado para el depósito de pellet. Aquí tenemos introducido el sinfín que alimenta el quemador. Este sinfín es el que alimenta de una forma exacta la cantidad de combustible exacta para tener una combustión correcta. Entonces el propio quemador ya tiene sus propios ventiladores para que la combustión sea correcta, dando una alta eficiencia en la combustión. Vamos a explicar un poco lo que es este aparato. Aquí podemos ver el quemador de pellet automático y esto es un generador de aire caliente. Esto sería la parte, para entendernos, que sería la caldera. Aquí abajo en esta reja es donde está la parte del ventilador de aire caliente, que lo que hace es coger aire del aire ambiente, lo sopla con gran fuerza a través de la cámara de combustión y por estos conductos pues sale proyectado hacia el invernadero. Este tubo inoxidable que se ve hacia allí es la chimenea y este otro tubo lo conducen hacia otro invernadero aquí al lado, pequeñito, para dar solo un pequeño aporte. Entonces el sistema funciona automáticamente gracias a este acoplamiento de este quemador, que él mismo ya se pone en marcha y se para cuando hay necesidad para la temperatura. Si por ejemplo se esconde el sol y baja la temperatura rápidamente, pues sin que nadie esté aquí, pues el equipo se pone en marcha y da calor. Cuando el quemador se pone en marcha y empieza a haber temperatura, automáticamente a la que llega a cierta temperatura el ventilador de aire caliente se pone en marcha y cuando el quemador decide que ya está el ambiente a temperatura suficiente, él mismo se para y pasado un tiempo se para el propio ventilador de aire caliente. El sistema además está dotado de seguridades, de sobretemperatura, de un termostato de seguridad en caso de que por la razón que sea hubiese una sobretemperatura, por ejemplo que fallara el motor principal de aire, pues entonces el quemador se pararía para evitar que todo el equipo se dañara. Estas son las conexiones del quemador, estas son las que corresponden a la alimentación. Esta es la alimentación de 220 voltios y esto es la alimentación de 220 al ventilador que incorpora el propio sinfín. De esa manera tenemos siempre un flujo de aire entrante por aquí que sirve para la combustión y al mismo tiempo evitar el riesgo de retrocesos de llama. Este pulsador es para rellenar el sinfín si en un descuido nos hemos quedado sin combustible. Y estos son los conectores que son todos con forma distinta para cada función. Tenemos el de la sonda de ambiente, el del motor del sinfín, que aquí se ha modificado un poco porque el cable tenía que ser más largo. Y este sería el control del termostato externo que también permitiría arrancar y parar el quemador. Aquí vemos la pantalla del quemador con los controles. Ahora en este momento el quemador está parado manualmente, pero vamos a proceder a su encendido.
Entonces ahora le damos a la tecla ON y ahora el quemador inicia su proceso de funcionamiento. Ahora se está produciendo la carga inicial, por eso se oye este ruido. El Sinfín ha hecho la carga de combustible para proceder al encendido. Y ahora es cuestión de esperar un tiempo a que se produzca el encendido. Lleva unos pocos minutos. Normalmente a los 5 minutos así ya suele haber bastante llama y la potencia total pues a lo mejor se obtiene a los 7-8 minutos, una cosa por el estilo, dependiendo de la potencia del quemador, etcétera. ¿Cuánto gastabas antes con gasoil? Antes, en una semana de frío, llegaba a gastar 500 litros la semana. Eso sería el equivalente a unos 1000 kilos de pellet ahora, más o menos a la semana, cuando hace mucho frío. Sí, sí. Y eso sería el equivalente a la mitad de precio aproximadamente. Mitad de precio, también. sí. O sea que si serán 500 litros de gasoil, ahora estaríamos hablando de unos 500 euros a la semana. Ahora serían unos 250 euros más o menos los 1000 kilos de pellets. Sí. O sea, es un ahorro de la mitad. Sí. También nos comentabais que tenéis montado un sistema de telecontrol que en caso de cualquier incidencia en el quemador os avisa y podéis venir a ponerlo en marcha otra vez inmediatamente. Sí, hay un sistema, es aparte del quemador, pero admite todas las ondas del quemador y me envían información al móvil por si hay algún tipo de avería, si queda sin combustible se apaga, si cortan la corriente eléctrica, eso me lo avisa. Hay un sistema de gráficas por la mañana de temperatura de invernadero, me dice la gráfica, me da los datos de toda la noche, de cómo ha ido en función de la temperatura exterior y de los arranques del quemador. ¿Qué problema tuviste con la regulación de temperatura? Bueno, en la regulación de temperatura pusimos la sonda de agua en la caldera. Como es una caldera de aire, no se usaba. Pusimos el termostato externo del quemador dentro del invernadero para regular el invernadero a 8 grados por la noche. No funcionaba porque la caldera hacía subir mucho la temperatura de dentro del invernadero, automáticamente se paraba el quemador y toda la noche estaba encendiendo, parando el quemador. El invento mío que pensando es, puse el termostato externo en la calle y la sonda del agua como ambiente en el invernadero. A la sonda del termostato externo me manda que encienda la caldera cuando está a 5 grados, la temperatura que uno quiere. Luego a la sonda del agua, como es la de ambiente, el problema que hay en la sonda del agua es que no deja bajar de 20 grados. Yo el ambiente lo quiero a 2, 3, 4 grados. Yo quisiera que la sonda del agua con el software me pudiera bajar la temperatura esta de 20 a 2, 3, 4 grados, el ambiente que yo quiero dentro. Luego engañé la sonda
cambiando la sonda y poniendo una resistencia aparte, ¿no?